En esta edición especial de Ahora es Cuando, tras la muerte del Papa Francisco. Está con nosotros Eduardo Silva, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado. Eduardo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Connie. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Y voy a partir preguntándote sobre lo que uno debería siempre recordar, así como en una primera línea, el legado de este Papa que nos dejó el día de hoy. Mira, su legado creo que tiene que ver con su inicio, vale decir, él es tres cosas primero. Bueno, primer jesuita, y eso hace que, bueno, compartamos primer latinoamericano. Y eso implica que hay un acento, hay una mirada desde la periferia, bueno, y particularmente de los pobres. Y primer papa que se atreve a llamarse Francisco. Jesuita, latinoamericano, Francisco ya marcan una dirección. Yo creo que nuestro obispo lo ha dicho muy bien, es el papa de la misericordia, el papa que está cerca de los últimos, el papa que está cerca de los migrantes, el papa que está cerca de los despreciados. Entonces, eso yo creo que es un legado. Y eso se manifestó también en una sencillez de vida, falta de boato. O sea, la verdad que nos mostró que ser príncipe de la Iglesia no es ocupar los primeros puestos, sino intentar con modestia servir desde los últimos puestos. Su mismo traslado del Palacio a San Angélico a la Casa Santa Marta, viviendo con otra persona. Hay millones de gestos que al comienzo sorprendieron mucho, pero eran manifestación de alguien que no se considera a sí mismo príncipe. Ahora, sino que el último. Eduardo, perdón, ese tipo de gestos que pueden ser muy simbólicos, ¿tuvieron algún efecto práctico que se pudiesen reflejar en otras cosas como consecuencia de esos gestos? Yo creo que muchos, muchos. Él es heredero de una parte de la teología latinoamericana. La teología latinoamericana es por excelencia la teología que está al servicio de los pobres y por su justicia. Él pertenecía a una corriente que se llama la teología del pueblo, creada en Argentina. Él era un obispo cercano a los villeros, vale decir, a los que estaban en las poblaciones, a los curas, y acompañó todos sus viajes. Fueron a iglesias periféricas. Ustedes mencionaban hace un rato el primer viaje, ¿no es cierto?, a Lampedusa. Yo estoy fascinado con un libro de Javier Cercas que habla, este escritor famoso español, que lo acompañó al viaje a Mongolia, ¿no? Ir a la periferia, o sea, efectivamente yo creo que marcó muy claramente esta sensación del último. Y me atrevería a decir otra cosa que creo que es clave. Él detestaba el clericalismo. Vale decir que los curas nos sintamos los que estamos por encima de la gente. Lo detestaba desde siempre. Y bueno, y sabemos que el clericalismo, esto de estar por encima de la gente, tiene que ver con los abusos, tiene que ver con abusos de poder, tiene que ver con abusos de conciencia, tiene que ver también con abusos sexuales, ¿no? Y entonces digo, ahí hay y todo el asunto de la sinodalidad. Vale decir que junto con el primado, ¿cierto?, el Papa en Roma, junto con los obispos está el pueblo de Dios. Ustedes mencionaban de que al frente de los dicasterios hay laicos, hay una mayor participación de las mujeres. Yo creo que cambió, o sea, implementó muchas cosas del Vaticano II. Claro. El Concilio Vaticano II. Eduardo, tuvo en su momento también confrontaciones con los sectores más conservadores de la Iglesia, y es interesante entender los huevos que quebró finalmente el Papa Francisco en esa dimensión, y eso tiene que ver con la mayor presencia de las mujeres, con la posibilidad, ¿verdad?, de abrirse de una manera distinta a las relaciones homosexuales, con su mirada respecto de los abusos, también con sus reformas en materia económica y financiera de gestión del Vaticano. Bueno, yo creo que una de las razones por las que fue el elegido, bueno, junto con esta sencillez, esta bonomía, era un hombre con autoridad. Y digamos, como para poder hacer tortillas hay que quebrar huevos. Acordémonos cómo estaba la situación del Banco Vaticano. Claro. Y él ha sido una reforma de la curia, una reforma muy significativa de la curia. Ustedes mencionaban que, bueno, tenemos otro colegio cardenalicio. Y bueno, y también yo creo, y eso es interesante, que todas las cosas que él hubiera querido hacer, no las hizo, no las pudo hacer, porque se trata de caminar juntos. Se trata de que uno sabe que tiene oposición, pero sabe que tiene que caminar con todos. En materia de la cuestión social no hay ni una duda, es una adquirida de la Iglesia. En materia de la cuestión sexual y de género, vamos caminando, todavía vamos de camino, ¿no?
cuestiones que están ahí pendientes. Yo creo que le hubiera deseado una mayor claridad respecto del buen trato y reconocimiento de la homosexualidad, o incluso de los fracasos matrimoniales, claro, y la posibilidad de una segunda oportunidad, como existe en otras iglesias, o sea, cuando hay separación. Pero en eso yo creo que fue prudente de caminar al ritmo de la iglesia, justamente para no ser autoritario, ¿no? Está bien tener enemigos, pero no tener a todos los enemigos. Entonces yo creo que la audacia también se conjuga con prudencia en virtud de caminar juntos. Al Papa Francisco le tocó, ya lo había empezado a vivir su antecesor, ¿verdad? Y en la convivencia que tuvieron, probablemente algo de la gestión que inició el Papa Ratzinger, la continuó el Papa Bergoglio con el tema de los abusos de la Iglesia. Fue probablemente la etapa más dura y ahí también se trataron de clavar algunas banderas en materia de reformas internas. Pero, ¿cómo crees tú que administró también el Papa y cuál dirías es el principal legado en esa dimensión? Los cambios más profundos, más radicales que se hicieron y de qué manera también logró acercar de vuelta, si es que lo logró, acercar de vuelta a la Iglesia respecto de la cual muchos fieles alrededor del mundo tomaron harta distancia. Bueno, los abusos es una herida enorme, lacerante, ¿no? Una herida que ya padeció Juan Pablo II, que sufrió enormemente Benedicto, y que bueno, y le tocó también enfrentar, y nos toca seguir enfrentando. Efectivamente hemos hecho, yo creo, un camino muy grande, pero todavía es una lacra de la cual tenemos que dar adelante. Ahora, yo creo que el corazón de salir al paso es justamente esto de que el clero no está por encima, ¿no? Que los curas no somos los que supervolamos y que tenemos un estatuto especial. Eso es una cosa del concilio. Todos los bautizados, ahí está el centro de la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿no? Y los curas estamos al servicio, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Los abusos vienen cuando tú te sientes por encima y crees que tienes un poder y los demás son ovejas, ¿no? Eso es la causa importante de los abusos, ¿no? Pero yo creo que esto es mira, una cosa que nos dijo en Chile, cuando se reunió con los jesuitas, y lo ha dicho en otras oportunidades, los concilios demoran 100 años en implementarse. Llevamos solo 50. Y Vaticano II es yo creo que fue un papa del Concilio Vaticano II, como lo fue Pablo VI, Juan XXIII, como lo fueron todos los papas, ¿no? Y esa es la hoja de ruta, ¿no? Y una de las cosas que tiene que enfrentar el Concilio Vaticano II es el clericalismo, ¿no? El que los curas no nos sintamos los que estamos al servicio de los demás. Ahí está la clave de los abusos, ¿eh? Sí. Abuso de poder, abuso de conciencia, abusos sexuales. Estar por encima, ¿no? Y eso yo creo que él lo marcó muy muy claro. Y una conciencia también, y él lo decía cada rato, de ser débiles, de ser frágiles, de ser pecadores. Constantemente él decía, por favor, recen por mí. En cuanto asumió, dijo, han elegido a un pecador. Lo han ido a buscar al fin del mundo, pero además pecador. Esa conciencia de que los curas también somos pecadores, que no somos perfectos, sino que intentamos ayudar desde nuestro ministerio, yo creo que ha cambiado el rostro de la iglesia. Estamos conversando esta mañana con Eduardo Silva, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado. Eduardo, déjame volver un paso atrás a propósito de las principales transformaciones o reformas que impulsó el Papa Francisco durante su pontificado. Tú mencionabas también estos cambios en la curia para una iglesia que pretendía fuera más descentralizada. Tratemos de entender un poquito mejor por qué era importante para él descentralizar la iglesia. Porque de alguna manera había una concepción que la Iglesia Universal estaba al servicio, por decirlo así, de lo que mandaba la Curia Vaticana. Y una especie de fieles obedientes. Recordemos que el Papa es el obispo de Roma, es el primero entre los pares, pero el gobierno lo tiene cada uno de los obispos en sus diócesis. La cabeza de la iglesia chilena es cada uno de los obispos en sus diócesis, ¿no? Entonces, él es el primero entre los pares. Él está llamado a representar la unidad de la diferencia, pero no necesariamente a gobernar esa diversidad. Yo creo que la iglesia va a tener que aprender a vivir un mayor pluralismo.
vale decir, los avances de la Iglesia alemana, justamente en materias de género, en materias de sexualidad, son muy distintos de la sensibilidad de la Iglesia africana. Y vamos a tener que aprender a convivir, que en una misma iglesia hay pluralidad, hay diferencias. En materia de costumbres, diferencias. En materias dogmáticas, no. Pero en materia de costumbres, diferencia. Y hay una cosa que me parece importante reseñar, porque adintra la palabra clave es misericordia y sinodalidad, caminar juntos, caminar juntos. Adextra, Laudato Si, yo creo que es un paso adelante en materia de la cuestión social. La cuestión social es la cuestión social de la Iglesia. Y Laudato Si, la encíclica sobre la ecología y el medio ambiente, creo que es profética. Eduardo, tú decías que probablemente el Papa en su ánimo hubiera querido avanzar bastante más allá de lo que logró en algunos temas que siempre han sido críticos, en la llamada, mal llamada, a estas alturas lo tenemos clarísimo, agenda valórica. ¿Van a ser estos desafíos para el próximo papado? ¿Cuáles te imaginas tú que debieran ser los grandes temas de continuidad o eventualmente de discontinuidad de la gestión del Papa Francisco? Seguir implementando el Concilio Vaticano II, la sinodalidad, la última fase de lo de la sinodalidad acaba de terminar ayer, dijéramos, o sea, el año pasado. Entonces, implementar la sinodalidad significa que en las parroquias no solo manda el cura, sino que hay consejos pastorales, hay una iglesia que no es jerárquica. Mira, la iglesia tiene la capacidad de adaptarse a lo largo de la historia, a todos los tiempos. Y una de las últimas adaptaciones fue la monarquía, porque efectivamente tenemos un estilo muy piramidal y monárquico, ¿no? La monarquía ya no es el modo estructural de la iglesia. Entonces, hacia una iglesia de más participación, donde efectivamente los laicos tengan, los bautizados tengan voz, voto. Bueno, y las mujeres, yo creo la gran pendiente es las mujeres. Sí, déjame hacerte una pregunta entre medio de eso, y porque finalmente aquí la política también funciona. Aquí hay decisiones y hay negociaciones y hay gestos y señales que se quieren mandar en la dimensión política que le corresponde al Vaticano finalmente. ¿Cuánto de lo que está pasando en el mundo? Hoy día estamos en un mundo polarizado, con el surgimiento de liderazgos especiales, ¿verdad? Autocráticos, populistas, no sé, podemos hacer una larga lista. ¿Cuánto de eso influye o permea también en la política que hay detrás del cónclave y la designación del Papa? No lo sé, pero podemos ver la distancia de Bergoglio con Vance. Sí. Podemos ver la distancia de Bergoglio con Trump. Podemos ver la distancia de Bergoglio con Putin. Podemos ver la distancia con Netanyahu. Los príncipes de este mundo no tienen nada que ver con el príncipe de la iglesia, ¿no? Su misericordia respecto de los migrantes. O sea, la verdad que lo que está sucediendo en el mundo es la antítesis del evangelio. Es la antítesis del evangelio. ¿Y tú crees que eso debiera dominar? ¿Eso debiera dominar la conversación y la negociación que haya para la designación del nuevo Papa? Esperemos, no lo sé. Tampoco sigo mucho, dijéramos, los porcentajes de obispos puestos por uno o por otro, pero yo creo que Vaticano II es un camino irremediable, Connie, ¿no? Okay. O sea, el paso que dimos hace 50 años se tiene que seguir implementando, y yo creo que lo hemos ido implementando, ¿ah? Antes celebrábamos la misa en latín de espalda al pueblo, y hay millones de cosas. Y digamos, en materias de género yo creo que es donde más tenemos que avanzar. Bueno, por de pronto en otras iglesias católicas, dijéramos, no en la occidental, no en el rito latino, pero en otras hay sacerdotes casados que acceden al ministerio. Sí. Y claro, yo creo que efectivamente distintos ministerios, incluso sacerdotal, va a ser en no sé en cuántos años asequible también a las mujeres, ¿no? Bueno, como otras iglesias lo han tenido, la iglesia reformada tienen sacerdocio femenino, ¿no? Pero mira, la iglesia avanza lento, lo importante es que avance. Oye, ahora, el libro de misericordia. Sí, no te quería dar el título del libro que recomendaste, que dijiste que te habías leído recién. El libro de Javier Cerca se llama El loco de Dios en el fin del mundo. En el fin del mundo. Mira, es una experiencia maravillosa, vale la pena leerla. Él dice, mira, yo soy un ateo, agnóstico, matacura, anticlerical, como buen español que soy, ¿no? Y me llegó esta invitación a acompañar al Papa a Mongolia,
en el viaje que hizo a Mongolia, y bueno, hoy si yo quería podía escribir un libro al respecto, y le dieron carta, y la aventura no fue a Mongolia, la aventura fue al Vaticano. Claro. Pudo conversar con todo lo que realmente y ahí la verdad deja a Francisco por las alturas, dijéramos, justamente un hombre misericordioso, cercano, sencillo. Vale la pena el libro, El loco de Dios en el fin del mundo. Eduardo Silva, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, conversando esta mañana con nosotros, analizando la figura del Papa Francisco, que murió hoy a los 88 años. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muy bien. Gracias, que estés muy Muchas bien. gracias, Muy Juan bien. Manuel. Chao. Muchas gracias, Connie. Un abrazo. Chao. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, pero